Hola, bienvenidos a una nueva edición de AVE Podcast. Hoy nos encontramos con Alejandro Paricio, CEO and Co-Founder de Abstract Solution. Hola, Ale. ¿Cómo andas, Juani? ¿Todo muy bien vos? Todo muy bien, muy contento de estar acá. Me alegro. Bueno, para empezar, contanos un poco sobre vos, tu historia, tu carrera, tu trayectoria en este mundo. Bueno, mi carrera, yo soy ingeniero electrónico, pero creo que esto va un poco más atrás. Siempre me gustó y siempre tuve curiosidad por resolver cosas y armar, desarmar, es como entender qué sucede detrás de cada cosa. Y creo que ahí es donde nace un poco mi experiencia profesional. Y ya desde los 10 años que me gustaba programar, hacer jueguitos, o hasta incluso armar juegos de mesa. Es como que siempre estaba en ese mundo. Y bueno, después decidí estudiar ingeniería electrónica y aquí estoy, con una empresa de soluciones de tecnología. Bien, ¿y cuándo empezó este proyecto? ¿Qué fue lo que a vos te dio esa intuición, ese presentimiento de decir, tengo que arrancar esto? Fue un poco una hermosa casualidad, porque con mi socio Fran en ese momento le había surgido un proyecto y por A o B, a través de mi prima, que en ese momento eran novios, ahora están casados, le sugirió, che, esto lo puede resolver mi primo, él estudió ingeniería informática, yo electrónica, era algo de electrónica, y me llama y me dice, che, podemos ver esto, y empezó ahí a hacerse esta relación de trabajo, y empezamos en el taller de mi casa, en mi cuarto, nos juntábamos después también, tipo todos los días a las 9, desayunábamos juntos, yo a veces lo recibía en pijama y laburábamos y nos quedábamos ahí laburando, hasta veces hasta tarde, o hasta veces se quedaba a dormir incluso en casa y nos quedábamos ahí laburando con impresoras 3D de fondo, muy de electrónica, como que fue surgiendo y se dio dando de forma natural. No es que elegí hacer esto. De hecho, al principio quizá era voy a trabajar por una empresa grande o algo así, y de golpe se fue dando de esta forma y ahora mirando para atrás digo, no podría haber sido de otra forma tampoco. Bien. Y como me comentabas, no nació como una software factory, nació No. como me llegó este proyecto, lo podemos hacer juntos. Ese proyecto fue su primer cliente. ¿Cómo creció eso? O sea, ¿cómo decidieron en algún punto decir, bueno, vamos a hacer una software factory? Sí, como decís vos, los primeros proyectos eran muy de electrónica, que era un poco nuestro nicho, pero siempre dijimos que a nosotros nos gusta resolver problemas. Entonces, todas las cosas que impliquen este tipo de desafío y que estén relacionadas a la tecnología y que podemos dar solución desde la tecnología, era como que íbamos a decir que sí. Y ya dejando un poco más los desarrollos electrónicos o tenerlos como en segundo plano, empezaron a aparecer soluciones de software. Entonces empezó a llegar como este primer trabajo en la que no teníamos tan en claro cómo resolverlo y formamos parte de otro equipo. Hasta que se ve que dimos un buen resultado y nos dijeron, ¿quieren encargarse ustedes solos de esto? Y ahí como que empezó y le empezamos a agarrar el gustito. Sobre todo porque lo que tiene el software es que no tenés materia prima, vos sos la materia prima. Entonces podés crear y podés ver como en el momento lo que está sucediendo. En cambio, si no, la electrónica si bien es muy gratificante, pues algo físico, un aparatito que está haciendo cositas que está bueno, la informática tiene esto de que lo puedes ver casi en el momento, puedes ver las soluciones también, con quizá algo, entre comillas, muy sencillo, puedes ver un gran cambio del otro lado. Entonces eso es un poco lo que nos fue atrayendo de este mundo. Al principio eran con Fran, ustedes Sí, dos, y en qué momento dijeron, ya estamos haciendo multitasking, somos todos los dos, sí. necesitamos crecer. Ese riesgo de decir, bueno, agrandamos el equipo, ¿dónde fueron o sea, a buscar gente para agrandarse el equipo, gente conocida, mercados? O sea, ¿cómo fue ese momento? Bien, fue un momento lindo, pero a su vez fue un momento frustrante, porque la primera persona que contratamos fue porque nos había salido un trabajo muy grande para una empresa muy reconocida y dijimos, bueno, vamos a tener que armar el equipo, etcétera. Entonces buscamos, lo publicamos en nuestro Instagram en ese momento, tipo un astronauta diciendo, te queremos a vos, y aparece Seki, el primo de Fran, diciendo, deja de buscar, ya está, ya lo encontraste. Dijimos, sí, dale, venite. Nada, lo metimos un poco con todo. Él se iba a encargar de una parte que nosotros teníamos un poco de falencia, pues si bien nos dábamos maña, porque como decís vos, tenemos que hacer absolutamente todo, sé que estaba muy orientado en lo que es el frontend y la visual, que es un poco lo que hoy en día le marca la estética a nuestras soluciones. Y terminó no saliendo trabajo. Entonces, éramos los tres, estábamos bancando un sueldo de una tercera persona y el trabajo enorme no había salido.
Claro, Entonces eso fue un problema. Fue un problema y fueron unos meses en los cuales para Fran y para mí fueron duros porque era tipo, bueno, estamos resignando un montón de cosas para que él pueda estar acá con nosotros. Y bueno, nada, finalmente mente positiva, se buscaron las cosas y fueron saliendo, se fue moviendo y llegamos a donde estamos hoy en día. Pero sí, ese creo que fue un gran punto. Y después, también esto de que te decía, de que uno hace muchas cosas y entre esos era vender. Entonces, vendíamos y después te tenías que guardar y poner a laburar y hacer lo que vendiste. Y en ese tiempo que desarrollabas el proyecto, no estabas vendiendo. claro. Entonces, era tipo una senoidal constantemente que era vender, laburar, vender, laburar, vender, laburar. Entonces no teníamos ese flujo constante. Y es donde entró Nacho como gerente comercial para que haya una venta constante y nosotros nos dediquemos a resolver, Claro, sí, básicamente. a su pasión aparte, a seguir atrás de bambalinas y Solucionar. exacto. Bueno, y bueno, mencionaste dos nuevos ingresos. Hoy en Ujú. día somos casi 40 colaboradores en Argentina. ¿Cuándo pasó esto? O sea, ¿en qué momento? Decímelo vos, no lo sé. No, la verdad que pasaron muchas cosas en todo este tiempo y año a año fuimos creciendo un montón de personal, pero creo que lo que más se destaca y creo que hubo distintos puntos de inflexión y creo que ahora estamos viviendo un punto de inflexión, pero fuimos reorganizando la empresa para de a poquito ir teniendo nuevas áreas y también hacer crecer a todo el equipo y que puedan hacer carrera acá. Creo que ese fue como algo maravilloso que fue sucediendo en este tiempo y que te podría decir que sucedió en los últimos años. Pero sí, la verdad que mirando para atrás, digo, ¿en qué momento también pasó esto? ¿No? Es un montón. De pasar de estar en el garage, en el garage no, en el taller de casa, a estar hoy en día acá con todas las oficinas y con todo el equipo que crece, que aparte hacen todas cosas autónomas. Y me gusta que hay algunas cosas que se hacen sin que uno tenga que estar detrás o que sin que uno se entere muchas veces y se genera valor a partir de eso. Y creo que eso es un poco la meta última, ¿no? Como que todo el equipo funcione y genere valor por sí solo, sin que uno tenga que estar atrás dando vueltas, buscando cada cosa. Así que la verdad que estoy muy contento con todo eso, con todo este progreso y no sé cuándo sucedió, pero fue progresivo. ¿Y qué desafíos empezaste o recordás que empezaron a aparecer cuando empezó a crecer el equipo de esta manera y el tiempo fue pasando? Bueno, justamente al principio uno hacía todo, entonces el foco era empezar a delegar. Al principio se hacía el diseño gráfico, el desarrollo, el diseño de todo, más a nivel software, limpiar los baños, es como que uno estaba en absolutamente todo, preparar la comida, estamos en todas las líneas. Y necesariamente había que empezar a distribuir y separar cada cosa. Y así también tu rol va mutando y vos vas delegando cosas cada vez más operativas o cosas que al principio formaban parte de tu rol, pero que después está bueno de que ya no formen más parte y que lo tuyo sea cada vez más estratégico y más puramente estratégico. Pero eso obviamente es una evolución y no, hoy no soy el mismo CEO que era hace 5, 7, 8 años. Y creo que eso justamente es por saber delegar y por tener gente en quien poder confiar. Es todo un proceso. ¿Y al principio esto de delegar te fue sencillo? ¿O tuviste ahí como esos Tiene, temores de... Sí, siempre está. Sobre todo que hay cosas que eran más sencillas de delegar y otras que no. Las cosas para las cuales era bastante medio pelo, eran bastante más fáciles de delegar, pues es muy fácil hacerlo mejor. Pero cosas que yo consideraba que hacía muy bien, eso quizás sí era más difícil de delegar, porque uno piensa en su cabeza como tiene cierto estándar o cierta forma de elaborar y uno quiere a veces que se haga de la misma forma, pero justamente parte de delegar es confiar en ese proceso de aprendizaje de la otra persona y confiar en que lo va a hacer mejor. Entonces, una vez que empieza a soltar esos primeros temores y empieza a delegar, es cosechar después lo que estás haciendo. Y creo que después a la larga es muy fructífero eso. Sí, y esto se ve muy reflejado en la cultura que hoy en día tiene Abstract. Eh, ¿Cómo empezó esto de delegar? Que es la primera acción en donde uno planta qué es lo que quiere como empresa, como personalidad, vamos a decirle, de la empresa, como su Sí, cultura sí, interna. totalmente. Y esa transparencia se ve. Pero bueno, en el principio, ¿cómo se imaginaban con Fran esta cultura? ¿Se la imaginaban como es ahora? ¿Hubo
cambios que hicieron en el medio. Nosotros siempre tuvimos en claro el tipo de empresa que queríamos, porque era el tipo de empresa que siempre nos hubiese gustado trabajar. Era algo que sea, entre comillas, descontracturado, que nosotros podamos hacer las cosas mientras que verdaderamente disfrutamos del proceso. Y eso es lo que quisimos transmitir, lo que estamos constantemente transmitiendo y llevando. Y parte de esto de delegar es también poner esa confianza en el otro y decir, yo te doy toda esta parte para que vos mismo vivas esa experiencia que vivimos nosotros de emprender. Entonces cada uno desde su lado pueda emprender y pueda tener esa, como, no carga, sino ese volante delante, que pueda llevar el auto y que sepa lo que es llevar el auto. Entonces eso es un poquito lo que tratamos de transmitir y después cuando uno los ve que cada uno trae sus ideas y aporta y construye para bien de la empresa, es como que ahí decís, che, estuvo bien eso que hicimos. Eso es siempre lo que queremos llevar desde el lado de la cultura. Bien. Bueno, y mencionabas esto de emprender. Hoy en día hay muchas software factory en el mercado. ¿Qué es lo que diferencia Abstract? Y también eso que diferencia Abstract, cómo se proyecta de acá a 2 o 3 años. Ok. Siempre dije que el diferencial en Abstract son las personas, que es algo que no lo vas a encontrar en ninguna otra software factory. Es como las personas que participan en este momento de la empresa están acá. Y eso yo creo que es el gran diferencial que tenemos nosotros, que somos personas que nos apasiona resolver problemas, encontrar soluciones de la tecnología. Y creo que eso es muy difícil de encontrar, justamente porque damos como un acompañamiento muy integral y nos ponemos en los zapatos del otro y hasta incluso con la remera del cliente y ofrecemos soluciones out of the box. Entonces es como, sí, esto tradicionalmente lo puedes resolver así, pero ¿por qué no hacemos esto? Entonces ese es un poquito el diferencial y por eso nos eligen, porque verdaderamente nos vienen con A esperando B y le damos B, C, D, E y eso es lo que termina volándoles la bocha. Entonces creo que ese es el gran diferencial que tenemos. Y de acá a 2, 3 años la verdad es que todos los años va superando mis expectativas el crecimiento de la empresa y creo que en este momento estamos en un gran punto de inflexión. Ya hay muchos cambios que estamos viviendo para bien, algunos lo perciben, otros no, pero hay cosas que son muy imperceptibles, pero que se están dando y se está formando una cierta ola que nos está llevando hacia un lugar muy copado. Y sobre todo también estamos muy enfocados en este producto nuestro que es Aurora. Creo que ese va a generar un gran impacto de acá a 2, 3 años, no solo en la empresa, sino incluso en el nicho este de la logística en Latinoamérica. Así que estoy muy confiado con eso. Y si pudieras mirar para un costado, para el frente, porque en realidad el tiempo está alrededor nuestro, y ver a Ale de hace 8 años empezando, llegando a este proyecto y llamándolo a Fran para decir, che, amigo, empezamos esto, ¿qué consejo le darías? Si le darías un consejo, le dirías gracias. Eh, y le advertirías sobre los desafíos. ¿Cómo tratarías a ese Ale? Ok, sería rara la conversación, pero creo que cuando uno emprende el mayor desafío es la incertidumbre, y sobre todo en Argentina. O sea, con todos los cambios que se viven año tras año, ya hemos pasado por un montón de cambios, y eso genera constante incertidumbre. Mismo también voy a poder hacer esto, voy a conseguir clientes para esto, hay nicho, hay mercado, sobre todo también como un ingeniero recién recibido, o en realidad cuando empezábamos ni siquiera recibido, que no tenés idea de todas esas cosas y las vas construyendo en el camino. Entonces quizá lo que le diría es, respecto de esta incertidumbre, es tranquilo que si tenés la visión clara, todo llega. Y mismo también decirle, un poco trivial, ¿no? Pero vas por el camino que corresponde, seguir para adelante. Eso sería un poquito lo que le diría, pero sobre todo eso es como alentarme a decir, dale, todo llega, todo llega. ¿Y tenés alguna técnica? Yo la conozco la técnica, me gustaría que la compartas. Sí, O tuvo ese Ale como una técnica en donde se planteó escenarios y dijo, bueno. sí, básicamente esto desde casi el principio, con mayor o menor formalidad, hay una frase que dice, hope for the best, prepare for the worst. Espera lo mejor, prepárate para lo peor. Y en ese sentido siempre me fijaba o trataba de plantearme los posibles escenarios que puedan llegar a dañar la estructura de lo que estábamos construyendo. Y esa es la matriz de riesgo.
Entonces es una herramienta que siempre tengo ahí abierta, siempre hay un tab abierto donde lo voy analizando, lo voy nutriendo y lo voy mejorando, que básicamente consiste en analizar todos los distintos escenarios que pueden suceder y que nos pueden afectar, darles un valor de probabilidad y un valor de qué tan catastrófico es que eso pueda llegar a suceder. Y en base a eso, la matriz sola te lo va configurando y te dice, esto prestarle más atención, menos atención, y después analizar cuáles son los escenarios para poder mitigar ese riesgo y en caso de que suceda, qué hacer, tener los planes de acción. Y verdaderamente siento de que es algo que a mí me deja dormir tranquilo de noche. Tener preparado todo y saber que todo esto está planeado, si algo sucede yo sé cómo atacarlo. Entonces eso la verdad yo me voy a dormir como un bebé. Gracias, Ale, por tu tiempo. Hermosa charla, muchos aprendizajes, esta matriz de riesgo. Cuando la presentaste fue como un wow, qué bueno que existe esto, porque es verdad, te da una tranquilidad, porque al menos el 90% de las cosas la podés prevenir. Totalmente. Gracias, Juan.